ambiente en el cual la iglesia está floreciendo es diferente a lo largo y lo ancho del mundo. Y de ahí el tema de esta mañana: sea fiel donde usted se encuentre. Porque nosotros no estamos experimentando una persecución religiosa. No estamos siendo amenazados por ser cristianos. Nosotros vivimos en un mundo y en una sociedad y en un ambiente donde los cristianos no sirven o no vienen a la iglesia porque están cansados. No porque hayan amenazas. No tenemos así una vida de entrega, de compromiso, de que voy a dar mi vida por el Señor, voy a gastarme por el Señor, voy a guardarme en santidad, voy a resistir al pecado aún hasta que me desangre, como el apóstol Pablo le dice a los creyentes que no han tenido que hacer, sino que vivimos un evangelio bastante cómodo. Un evangelio donde nos limita el transporte, nos limita que no teníamos dinero para el pasaje porque nos lo gastamos en una Coca-Cola de 2,5 litros, nos limita el poder ofrendar, el poder dar a Dios, el poder servir, una mala administración porque hemos agarrado un plan de teléfono de $20 y entonces nuestras preocupaciones son otras. Aquellos están preocupados por la vida, aquellos están preocupados por la existencia, por sus hijos, pero nosotros podemos estar ocupados en pequeñeces. En otras naciones quizás están ocupados en hacer riquezas, en los negocios, en tener cosas buenas, en comprar joyas. Por ejemplo, el pastor Gregory, que se mueve en el centro de Los Ángeles, conocimos esta zona, que es una zona llena de edificios tremendos, gigantes. Y todos esos edificios son joyerías. Ahí se mueven millones y millones de dólares cada día. Y la gente está comprando diamantes, la gente está comprando oro, la gente está comprando toda clase de piedras preciosas. Y ese es su ambiente. Tal vez lo único que les preocupa ahorita sea que llegue el coronavirus. Pero no tienen otra preocupación. Su preocupación es hacer más riqueza. Su preocupación es invertir y tener más tesoros. Y de ahí el tema de esta mañana: sea fiel donde usted se encuentre. Porque los cristianos, la iglesia, persevera en ambientes diferentes. Nuestros hermanos en África, el pastor Banti me mandó un reporte sobre lo que fue a hacer recientemente, y habían multitudes de gente corriendo para aceptar a Cristo. Gente descalza, gente solo refajada, envuelta, como ellos acostumbran vestirse. Allá en África, gente buscando un lugar donde poder tener agua para poder beber, cuando aquí nosotros la botamos, la desperdiciamos, no nos importa porque nosotros no somos los que la pagamos. Gente que está tratando de sobrevivir en un ambiente de escasez, donde hay hambre, donde hay sed. Y entonces de nuevo podemos ir viendo diferentes escenarios. La iglesia, los creyentes han sido, vamos a decirlo así, esparcidos en diferentes escenarios. Y tenemos que aprender a ser fieles a Dios donde quiera que nos ha tocado vivir. Y cuando hablamos acerca de esta necesidad de ser fieles y de perseverar, es algo que solamente se puede lograr si realmente entendemos la palabra, si realmente entendemos el llamamiento. Porque cuando vemos la palabra, hermanos, encontramos a un David que tuvo que pelear, tuvo que conquistar para que el reino fuera establecido. Pero luego encontramos a un Salomón, al que le fueron dadas todas las cosas. ¿Y qué hizo? Terminó con un montón de concubinas, terminó con un montón de mujeres en problemas y el reino se dividió. Salomón debió haber sido fiel a Dios con lo que él recibió, así como David fue fiel a Dios en el ambiente que él vivió. Hablemos de los profetas. Hubieron profetas como Elías, que afectaron a la nación, aunque la nación los persiguió y los rechazó. Mostraron un poder de Dios, mostraron el respaldo de Dios, una unción, obrando milagros, haciendo señales tremendas. Pero también encontramos a profetas que no hicieron milagros, como Jeremías. ¿Qué milagro hizo Jeremías? Lo milagroso en la vida de Jeremías fue que él siguió obedeciéndole a Dios, aunque lo persiguieron. Siguió creyéndole a Dios y obedeciéndole a Dios, aunque lo que él anticipaba que iba a suceder parecía que no iba a suceder. Lo metieron en la cisterna, lo tenían a pan y agua, y él seguía confiando en Dios. Así que podemos encontrar una diversidad de escenarios personales
o de toda la nación. Podemos pensar en el pueblo de Israel en Egipto. Mientras Dios no se aparecía, mientras Dios no les hablaba, mientras no se levantaba el Mesías, 430 años. Después de que ellos llegan a Egipto, pasa un largo tiempo hasta que ellos son constituidos en esclavos, pero de repente se inserta la frase, y se acordó Jehová de su pueblo. Pero ellos tenían que haber sido fieles allí en Egipto, en la esclavitud. Pero luego hay otra etapa, la etapa del desierto. Tenían que haber sido fieles en el desierto, pero no lo fueron. Murmuraron, no confiaron en Dios, se querían regresar a Egipto. Estaban tan llenos de Egipto que su corazón estaba acomodado y querían regresarse y no querían obedecer al profeta Moisés que Dios había levantado. ¿Qué pasó al final? Murieron. Luego el reino es establecido. Conquistan, reciben casas que no habían construido, comen de viñas que no habían plantado. Pero más adelante usted lee ya después de la conquista de Canaán, obrada por la mano de Josué, la dirección de Josué, 31 reyes derrotados. Usted encuentra que ya en el tiempo de los jueces hay un pueblo ocioso. Y cada quien hacía según le parecía. Debían ser fieles ahí en ese ambiente. ¿Qué estoy tratando de mostrar? Estoy tratando de capturar su atención hacia el hecho de que ahorita mismo la iglesia, los creyentes, están perseverando en diferentes escenarios. Y usted tiene que ubicarse cuál es el nuestro y ser fiel a Dios donde le ha tocado vivir. Pero que a lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha vivido en diferentes circunstancias. Y en esas circunstancias o etapas que existieron, que en algunos casos fueron nacionales para el pueblo de Israel, como la cautividad en Asiria, la cautividad en Babilonia, ellos debieron aprender a ser fieles, así como Daniel lo fue. Daniel fue llevado cautivo, pero Daniel fue fiel a Dios. Amén. Entonces el mensaje de esta mañana es: sea fiel donde quiera que se encuentre. Y cuando pensamos en esto, si de veras nos decimos cristianos y hemos entendido el evangelio y el llamamiento, tenemos que saber que no hay otro evangelio. Los jóvenes quisieran que hubiera un evangelio sin cruz. Muchos adultos también quisieran un evangelio sin cruz. Un evangelio donde nada más soy miembro de una iglesia, mi nombre está escrito ahí en el registro de la congregación. Pero Jesús habló acerca de una negación. Negarse a sí mismo. Tomar la cruz y seguirle cada día. Pero eso es algo que los jóvenes no quieren. Es algo que mucha gente no quiere. No quiere vivir una vida de negación. No quieren vivir una vida de sacrificio o de esfuerzo. Porque no se ha entendido. Una de las cosas que Jesús enseñó con respecto al reino es: el reino de los cielos es semejante a un tesoro que un hombre encontró en un campo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro que un hombre encontró en un campo y entonces decide venderlo todo para comprar el campo porque él quiere ese tesoro. Y esa parábola nos habla de dos formas de enfocarla. Número uno, el campo es la tierra, el tesoro es la humanidad. Y el hombre que encuentra que ese campo tiene valor es Dios, y él decide comprar ese campo para poder tener acceso al tesoro que es la humanidad, y el precio que él paga es la sangre de Jesucristo. Pero la otra forma de interpretarlo es que cada uno de nosotros somos ese mercader, somos ese hombre, ese personaje que sabe que el tesoro es el reino de los cielos y que vale la pena pagar todo con tal de obtenerlo. Pero muchos cristianos quieren tener el mundo y quieren tener el cielo. Muchos cristianos quieren tener las bendiciones de Dios mientras disfrutan de los deleites del pecado. No se puede. Dios ha dicho en su palabra a través del apóstol Santiago que el que se convierte en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O Juan. El asunto es entender que hay un celo de parte de Dios. Y esto tiene que llevarnos al punto de que si realmente hemos entendido el llamamiento, Dios nos ha llamado, Dios nos llama a la iglesia. Iglesia significa los salidos fuera, los llamados a salir. Si Dios nos ha llamado a salir, nos ha llamado a salir de la corrupción, nos ha llamado a salir de la confusión,
nos ha llamado a salir de debajo del poder del pecado. Pero eso demanda una determinación personal. Es una decisión personal. Y en ese sentido, podemos no solamente escudriñar la historia y ver una serie de eventos, de situaciones que se han dado, en los que los creyentes han perseverado. Podríamos hablar de la Edad Media y toda la confusión y persecución religiosa que hubo. Podemos hablar de la iglesia, siglo I, siglo II, siglo III, los mártires y cómo la iglesia fue perseguida y en ese ambiente ellos aprendieron a ser fieles. Podemos hablar del tiempo de la Reforma, donde los reformadores y todos aquellos que eran considerados herejes eran asesinados, eran torturados. Una serie de etapas diversas que podemos aplicarlas en términos generales, globales o mundiales, o que podemos aplicarlas en términos personales. Y cuando pienso en esto de los términos personales, que es donde quisiera que la palabra fuera aplicable a su vida, podríamos considerar el ejemplo de un personaje en particular que me impacta realmente su vida, porque a los 30 años era un instrumento tremendo en las manos de Dios. Y no estoy hablando del Señor Jesucristo. A los 30 años, habiendo pasado por altos y bajos en su vida y habiendo aprendido a ser fiel a Dios en una diversidad de circunstancias, él puede proclamar la fidelidad de Dios, él puede proclamar y hablar de la bondad de Dios, él puede darle la gloria a Dios, porque él se constituye, se levanta, no solamente como un tipo de Cristo, sino que también como un modelo para los creyentes. Y estoy hablando de José. José a los 17 años, la palabra de Dios describe que era un muchacho, el favorito de papá, porque había nacido en su vejez y lo amaba más que a todos sus demás hijos, hasta el punto que para probar su favoritismo le compró una túnica, o le hizo una túnica de muchos colores, algo que los demás hermanos no tenían. Ahora, cuando examinamos la vida de José, hermano, nos damos cuenta que José estuvo en una diversidad de situaciones y de condiciones bonancibles y de calamidad, de opresión, ocasiones donde se podía ver la bendición, el favor de Dios, pero ocasiones donde parecía que el diablo estaba ejecutando su voluntad y su propósito. Y al meditar en esta porción en esta historia de la Biblia, yo quisiera que lo aplique en su vida, porque a la larga, hermano, todos nosotros tenemos altos y bajos espiritualmente. Todos nosotros podemos hablar de tiempos de haber gozado de buena salud, luego de etapas de enfermedad. Podemos hablar de tiempos de bonanza en lo económico, de escasez en lo económico, tiempos de paz, de quietud, de libertad, tiempos de angustia, tiempos de aflicción. Pero el asunto es aprender a ser fieles a Dios donde quiera que estamos. Aprender a retener la fe, a vivir por fe y mantener esa fidelidad a Dios independientemente de nuestras circunstancias. Nosotros probablemente la mayoría conocemos que la historia de José está conectada con unos hermanos que lo aborrecían. ¿Y por qué lo aborrecían? Lo aborrecían porque era el favorito de papá. Entonces resulta que el amor del padre, por un lado, causó el rechazo de los hermanos. O sea, de que si el padre no lo hubiera amado tanto, los hermanos no lo hubieran rechazado tanto. Pero fue el amor del padre lo que causó el rechazo de sus hermanos. Una cosa no habría existido sin la otra, pero existieron y llevaron a José a experimentar una condición totalmente diferente. Mientras estaba en la casa, él era el niño bonito. Ese no hacía nada. A ese los sirvientes lo andaban para arriba y para abajo. Si medio tropezaba, corrían a levantarlo. Estaban soplándolo ahí continuamente. Estaban dando de la mejor porción de la comida. Era el hijo favorito de papá. Pero en el campo, fuera de la casa,
Dice la palabra de Dios que sus hermanos no le podían hablar pacíficamente. Y sus hermanos lo aborrecían. Entonces, José podía experimentar, por un lado, el amor del padre, pero por otro lado experimentaba el ser aborrecido por sus hermanos. Apliquémoslo en nuestra vida, hermano. Nosotros podemos experimentar el amor del Padre. Dije que podemos experimentar el amor del Padre, el cual nos ha amado con amor eterno. Pero por otro lado vamos a experimentar el rechazo del mundo, el rechazo de los religiosos. Una cosa trae o acarrea a la otra. Pero hay que aprender a ser fieles a Dios en cualquier escenario, en cualquier condición. Ahora, después resulta que José comienza a tener sueños. No solamente es el hijo favorito, sino que es un soñador. Pero ¿quién le dio sus sueños? No eran sus sueños, fue Dios. ¿Y cuántos saben que Dios ya conoce el final antes de que las cosas comiencen? ¿Cuántos saben que Dios ya sabe cómo termina la película? Dios le da sueños a José, pero Dios ya sabía lo que iba a pasar. Y cuando José le cuenta los sueños a sus hermanos, literalmente la Biblia dice que por eso sus hermanos lo aborrecieron más. Cuando usted tiene sueños, la gente lo va a aborrecer. No, yo necesito gente con oídos espirituales esta mañana. Cuando usted tiene sueños, el diablo lo va a aborrecer. El diablo va a querer matar sus sueños. El diablo va a querer destruirlo porque usted es el amado de Dios. El diablo va a levantar gente en contra suya porque Dios lo ama. El diablo lo va a perseguir y va a poner gente, va a mover gente en contra suya. Y si usted no lo entiende, probablemente va a dejar de ser fiel a Dios. Porque va a decir, es que mucho cuesta, es que muy religioso. Yo creo que no hay pastor al que sus hijos le hayan dicho, es que son muy religiosos, papá. Y eso que no tenemos aquí uniforme para las hermanas y mantelina, y no tenemos un montón de costumbres de los que verdaderamente son religiosos. Pero entre pastores compartimos y es la experiencia de todos. Es la experiencia de todo pastor en el sentido de que muchos creyentes quisieran que hubiera un evangelio así un poco más tranquilo, menos cuadrado. Pero nosotros no definimos el evangelio. Es Jesús quien define el evangelio. Es Él quien dijo que quien no deje padre, madre, hijos, mujer por causa de Él no es digno de ser su discípulo. Lo dijo el Señor, no lo decimos nosotros los pastores. Es Jesús quien lo dijo. Entonces tenemos que entender la posición, el llamamiento santo y comprender a qué Dios nos ha llamado. El apóstol Pedro dice que Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Pero él dice de que probablemente sea necesario padecer un poco de tiempo. Hay que aprender a ser fieles a Dios, aunque tengamos que padecer un poco de tiempo. Siguiendo con la historia de José, sus hermanos lo aborrecían, su papá lo amaba. Dios lo llama y le revela propósitos a través de los sueños, y los sueños causan que él sea rechazado, que él sea odiado por sus hermanos. Y entonces resulta que en la Biblia aparece una frase sumamente interesante, porque ese odio de parte de los hermanos se acrecenta por causa de los sueños. De manera que en Génesis 37, verso 8 dice, le respondieron sus hermanos cuando él les contó su sueño, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Ya lo odiaban porque su papá lo amaba. Pero ahora que tenía sueños de Dios, lo odiaban más. Ahora que tenía sueños inspirados o dados por Dios, lo aborrecían más. Pero mire qué tremenda la actitud de José, hermano. Porque a pesar del rechazo, porque a pesar del maltrato de sus hermanos, porque a pesar de que no le podían hablar pacíficamente como literalmente lo registra un texto, él todavía les cuenta las cosas. Y usted platicaría con sus hermanos que lo están rechazando. Mantendría usted ese corazón limpio, ese corazón puro, y de ir a contarles sus metas, sus proyectos, si a ellos no les importan
Lo que ellos quieren es que usted se muera. Lo que ellos quieren es manifestarle su odio y su rechazo. Pero según el verso siguiente, él sueña otro sueño y se lo va a contar a sus hermanos. Esto nos habla del corazón de José. Esto nos habla acerca de un hombre que fue fiel en todas las circunstancias. Y entonces los hermanos, según el verso 11, le tenían envidia. El padre lo amaba, Dios lo había llamado, los hermanos lo rechazan, lo aborrecen, le tenían envidia y lo quieren matar. Pero José mantenía un corazón limpio. Un corazón que se revela desde el punto de partida de la narración de la historia, cuando se nos cuenta que José le contaba a su padre la mala fama que tenían sus hermanos. ¿Alguien aquí tuvo mala fama antes de venir a Cristo? Le decían la peligrosa. Le decían el 3 de 4, como sea. José le contaba a su papá sobre la mala fama que tenían sus hermanos. Para que José le contara a su papá lo que sus hermanos andaban haciendo, era porque él no estaba de acuerdo y él no era partícipe. Él mantenía su testimonio. Al igual que Samuel, criado en el templo con los hijos de Elí, que eran pecadores, pero pudo mantener su integridad. Usted puede ser fiel a Dios en un ambiente de pecadores. Usted puede ser fiel a Dios en la fábrica. Usted puede ser fiel a Dios y caminar en santidad y en el temor de Dios en el taller, en el mercado, en cualquier parte si usted decide serlo. Usted puede ser santo, que significa apartado para Dios. Usted puede retener su testimonio. Usted puede ser fiel en cualquier lugar, pero es una determinación que debe de tomar en su corazón. Así que la historia de José comienza con eso. Tenía 17 años, la mejor edad para divertirse. La mejor edad para ser atraído por el mundo. La mejor edad para ser engañado. Pero tal parece que José había recibido principios de parte de su padre Jacob. Principios que le hicieron caminar en temor, que le hicieron caminar en santidad todos los días de su vida. Principios que están escondidos ahí en la historia. Mire, hay detalles bien interesantes en la vida de José como este. Los hermanos lo odian, lo quieren matar. José está en la casa y el papá le dice, mira hijo, le dice, quiero que vayas a buscar a tus hermanos y me traigas noticias de cómo están. Así que José, que es un hijo obediente, no como muchos desobedientes ahora, aunque son evangélicos, sale según la instrucción de su padre. Igual que David, cuando va a buscar a sus hermanos a la guerra. José sale a buscar a sus hermanos, pero no los encuentra donde se supone que tienen que estar. ¿Sabe qué creo yo que usted hubiera hecho? Porque es lo que yo hubiera hecho. Me regreso. Papá, no estaban. Yo ya fui donde me dijiste y no estaban. ¿Sabe qué hizo José? Andaba errante, andaba perdido. Un hombre lo encontró y le pregunta que en qué anda, que qué le pasa. Y él le dice, es que mi papá me mandó a buscar a mis hermanos. Ah, le dice, yo oí que estaban aquí, pero les escuché decir que se iban a ir para Dotán. ¿Qué hace José? En obediencia a la instrucción del padre, se va a buscar a sus hermanos. Mire, aquí hay una pregunta que podíamos intercalar en la meditación y sería esta. ¿Por qué fue que los hermanos metieron a José en la cisterna? Y existen varias opciones. Número 1, porque lo querían matar. Número 2, porque Rubén, por librarlo, le dijo a los hermanos que no lo mataran, sino que lo metieran en la cisterna. Número 3, por la obediencia al mandato de su papá. Y yo me inclino por la tercera. Porque si José no hubiera sido obediente, sus hermanos no lo agarran. ¿Me está siguiendo? Si José se regresa, sus hermanos no lo agarran. Si José no hubiera sido obediente, no hubiera terminado en la cisterna.
Entonces podemos ver cómo hay un cambio de escenario, de condición en la vida de José. En la casa era el niño bonito, pero en el campo era el hermano rechazado. Pero en la cisterna le quitaron su identidad de hijo. Le despojaron de la túnica de muchos colores. ¿Cómo cree usted que estaba el corazón de José? Mi papá me ama, pero mis hermanos me rechazan. ¿Cómo es lastimado el corazón cuando hay el rechazo de alguien, aunque haya el amor de otra persona? ¿Cómo se podía sentir José con respecto a sus hermanos? Según la historia, mucho más adelante, cuando él ya está grande, los hermanos reconocen que hicieron mal y que Dios ha traído juicio sobre ellos y dicen, es que cuando él clamaba no le escuchamos. Yo me imagino, hermano, a ese joven de 17 años, agarrado por hombres viejos y por varios que lo forzaron, que le arrancaron la túnica y lo meten a la cisterna, entienda, un pozo, y el pozo estaba seco. Lo metieron al pozo. ¿Y usted cree que lo metieron con cuidadito? Así con cariñito, va, pon el pie ahí, José. Josecito, no, te vas, espérate, José. ¿Cómo cree que quedó el corazón de José ese día? Sus hermanos, su propia sangre, lo rechazan, lo maltratan, lo quieren matar. Pero él es un hombre, o un joven mejor dicho, que se ve claramente que ha sido afectado por los principios de su padre. El hombre al cual Dios le cambió el nombre de tramposo a príncipe de Dios, Jacob. Y tal parece que este joven, a diferencia de muchos, fue afectado de tal manera por la vida de su padre, que él mantiene sus principios, él mantiene su fe en un ambiente pero tremendo, hermano. Así que ahora ahí está José. No es el hijo amado, no es el hermano rechazado, es un futuro esclavo. No tiene identidad de hijo. En ese punto de la historia, José lo ha perdido todo, si lo único que no ha perdido es la vida. Pero es un futuro esclavo. Y eso es lo que sigue en la historia de José. Pasan los madianitas, pasan los ismaelitas, hay una caravana de mercaderes y a los hermanos, por la intervención de Dios, porque hermano, aunque usted esté en la peor oscuridad en su vida, Dios siempre está en control de todo. Y en medio de ese ambiente de odio de parte de sus hermanos y de haber sido librado de la muerte por Rubén, el primogénito de José, pasa la caravana y se les ocurre, vendámoslo. Y lo venden. Ahora, el hijo amado es un siervo en Egipto. El hijo amado es un esclavo. Ay, hermano, con que aquí hay jóvenes que no quisieran ni agarrar ni la escoba ni el trapeador para ir a un restaurante. Y si les tocara que los vendieran como esclavos, se mueren. Si les tocara ensuciarse las manos un poquito, renuncian. Pero José fue llevado como esclavo, él no tenía opción. Él no tenía valor, no tenía identidad, no tenía familia, estaba desechado. Una de las cosas que sobresalen de la vida de José, y hay que entender el porqué, y tiene que ver con su corazón, es esa frase que se repite 3 veces: Jehová estaba con José. Porque cuando Dios está con uno, hermano, no importa cuál diablo se levante en contra suya. Cuando Dios está con usted, el apóstol Pablo lo ha dicho, lo escribió, lo citamos, lo repetimos, pero no lo creemos y no lo vivimos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero es una realidad en la vida de José. ¿Sabe? Lloré más ayer cuando terminé de estudiar. Al entender la gracia de Dios, al entender el amor de Dios, al entender el favor de Dios, hermano. Porque aunque José está en la cisterna, Dios está con él en la cisterna.
Y José tiene un corazón que él mantiene limpio, a pesar del rechazo, a pesar del maltrato, algo que muchos creyentes no logran. Y el diablo logra tomar ventaja sobre ellos. Su corazón es contaminado, se sienten ofendidos, se retiran, se van, murmuran, pecan. Y empieza una espiral de pecado y de consecuencias que causa que algunos terminen en amargura y recibiendo el pago por mayores pecados cometidos en base a la ofensa recibida. Y la historia continúa. Usted sabe que luego de ser vendido a los comerciantes, entonces lo compra Potifar y es llevado a la casa. Pero él es un esclavo. Él no ha sido contratado como gerente, él no ha sido contratado como jefe de personal. Él es un esclavo. Pero como Dios está con José, Potifar lo levanta a la posición de mayordomo y lo pone a cargo, le da autoridad de todo lo que él tiene. Siendo un esclavo y siendo un oficial del ejército del faraón, siendo un hombre de muchas riquezas, este hombre tenía muchos esclavos, tenía gente en el campo, y la Biblia dice que Jehová hizo prosperar todo lo que este hombre tenía. La bendición de Dios sobre José hizo que la casa de Potifar fuera bendecida. Y Potifar lo entendió. Potifar sabía que todo aquello en lo que José estaba a cargo era prosperado por Dios. Y le confía todo, hermano. La gracia de Dios, el favor de Dios se manifiestan en aquel que está guardando su corazón de resentimiento, que está guardando su testimonio, que ha vivido para él en un ambiente de rechazo, que ha vivido para él con el mal ejemplo de los hermanos mayores. ¿Qué hermano menor va a ser aquel que viendo a los hermanos mayores tomando, fumando, bebiendo y haciendo toda clase de desórdenes, va a tener el carácter para pararse y resistir? José lo pudo hacer. Lo normal es que los mayores influencian a los menores. Lo normal en el mundo es que muchas veces los padres inducen a los hijos a la bebida. Tomemos, hijo. Eso es lo normal. Pero cuando alguien está determinado a vivir para Dios, Dios lo va a sostener. Y eso no significa que no van a haber obstáculos. No significa que no va a haber oposición. Pero significa que Dios va a estar con usted para levantarlo y manifestarse a favor suyo. Como lo hizo con Daniel, como lo hizo con los amigos de él. José entonces está en la casa de Potifar y entonces surge otra pregunta. ¿Por qué terminó José en la cárcel? ¿Cuál sería la respuesta que se le ocurrió a usted? ¿Por qué terminó José en la cárcel? Le voy a dar mi respuesta para que usted no se complique en su cabecita. Por retener su santidad y su temor de Dios. Porque él se pudo haber acostado con la mujer de Potifar y no hubiera terminado en la cárcel. La historia hubiera continuado. De alguna manera, Potifar se dio cuenta, Potifar no se dio cuenta. Pero ¿por qué José terminó en la cárcel? Por retener su santidad. Porque cuando la mujer se quiso acostar con él, le dijo, no hay nadie mayor que yo en esta casa y todo lo que tiene tu esposo está bajo mi mano. Todo. Él era el administrador de todo. Y le dijo, solamente me ha reservado a ti porque eres su mujer. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Por qué José terminó en la cárcel? Por su santidad. Vea el corazón de José escondido en todo esto. José se constituye en un tipo de Cristo. Un tipo es una figura del Antiguo Testamento. Como un modelo. José, al igual que Moisés, se constituyen, se consideran tipos de Cristo. Por lo que les pasó, por la forma en que vivieron. Jesús es aquel que no cometió pecado, pero por nosotros fue hecho pecado. Jesús fue traicionado, Jesús fue vendido, José fue traicionado por sus propios hermanos.
La historia de José nos habla de la historia de Jesús. Pero la historia de José también nos habla de nuestra historia, nuestra vida. ¿Vamos a ser fieles nosotros a Dios en las cisternas? ¿Vamos a ser fieles a Dios en el campo donde hay rechazo? ¿Vamos a ser fieles a Dios donde estamos en el ambiente de seguridad, donde el Padre nos ama? ¿Vamos a ser fieles a Dios cuando somos vendidos como esclavos? ¿Vamos a ser fieles a Dios cuando hemos sido levantados y ahora ya no somos esclavos? Somos mayordomos. Ya no soy un empleado jalando bultos, soy el dueño de mi propio negocio. ¿Vamos a ser fieles a Dios ahí? José es un tipo de Cristo. Pero también José es un tipo del verdadero creyente. De aquel que no importa si la situación está negativa o si es una condición de bonanza, sigue guardando su corazón. José se convierte en un modelo, no solamente en una especie de personaje que nos anticipa la condición que el Señor Jesús habría de padecer, sino que José es un precursor, es un héroe de la fe. Es un hombre que no es movido por las circunstancias, muy diferente a nosotros o a muchos de nosotros. Nos mueve la disciplina, nos mueve una mala mirada, nos mueve que no me saludaron, nos mueve que muy feo, muy fuerte me hablaron, nos mueve y nos desestabiliza una injusticia, el olvido de alguien. Pero los que son como José no se mueven. Los que son como José, como dice la palabra de Dios, los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y esa es la clase de creyente que deberíamos de ser, hermano. Gente que no se mueve por las luces que se encienden en el mundo. Gente que no se siente atraída por toda la basura, por todo aquello que parece atractivo en el mundo, sino que saben que en los cielos tenemos reservada una mansión y riquezas que son incomparables. Pero también gente que no se mueve ante el peligro, ante las amenazas, ante la persecución. Gente que está realmente confiada en el Señor de tal manera que saben que si mueren, mueren para el Señor. Y si siguen vivos, están vivos para el Señor. Y en todo lo que hacen, le dan la gloria a Dios y le dan las gracias. José ahora es el mayordomo. José estaba en la casa. Fue en la casa que lo encontró la mujer de Potifar. José no estaba en el campo porque él no era un obrero, él había sido levantado. Así que usted puede ver a José en una condición de honor en su casa, pero de rechazo con sus hermanos. Puede ver a José en la cisterna hundido, comenzando una etapa de su vida muy negativa. Quizás algunos ahorita están en la cisterna. Le tengo noticias, todavía hace falta que lo vendan. Pero le tengo otra noticia, después de que lo vendan, Dios lo puede levantar. Dios lo puede levantar. Después de que lo traicionen, Dios lo puede levantar. Después de que esté a punto de perder su vida, Dios todavía puede glorificarse en usted. Y José es levantado. José es puesto ahí en esa posición de privilegio, pero luego es puesto en la cárcel por ser santo, por ser temeroso de Dios. Porque se lo dijo claramente a la mujer, ¿y cómo pecaría contra Dios? Le dijo. No, le dijo, no puedo hacer eso. Así que José no termina en la cárcel, hermano, por una falsa acusación de la mujer de Potifar. José termina en la cárcel por caminar en santidad. Pero si usted es oprimido por confiar en Dios, Dios lo va a levantar. Por eso el apóstol Pedro dice que ninguno padezca como malhechor. Pero si alguno padece como cristiano, dice Pedro, entonces glorifique a Dios y espere en su gracia. Cuando usted padece, hermano, por ser cristiano, cuando usted padece el rechazo, la burla,
la humillación del mundo, cuando usted padece y soporta, porque es un hijo de Dios, Dios va a estar detrás de usted como poderoso gigante. Pero cuando usted padece por su pecado, por sus malas decisiones, por su cabeza, por su carnalidad, lo único que puede hacer es aferrarse a la misericordia de Dios y pedir ser restaurado. José ahora está como el pecador hebreo. Y él está en una condición humillante. Y entonces él puede agregar a su currículum: mis hermanos me rechazaron y esta vieja me acusó. O quizás no estaba tan vieja, ¿verdad? No lo sé. Pero José sí estaba joven y de hermoso semblante. Entonces ahora es levantado, ahora es levantado en la cárcel. Y estando en la cárcel, Dios le da gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y le da la oficina, hermano. Cuando el diablo a usted lo quiera hundir, Dios lo puede levantar. Cuando el diablo a usted lo quiera matar, Dios lo va a rescatar. Hay un punto que se me olvidó mencionarles y es este. Cuando los hermanos vieron venir a José, que fue por su obediencia que terminó en la cisterna, dijeron: matémosle a ver qué sucede con sus sueños. Es tremendo y me impactó esa frase, porque significa que el diablo quiere matar los sueños de Dios, porque no eran los sueños de José. El diablo quiere matar los sueños de Dios. El diablo quiere matar el propósito en su vida. El diablo quiere matar su llamamiento. Jóvenes, escúchenme esta mañana. Dios tiene un propósito para sus vidas. Al igual que Sansón, tienen la libertad de escoger si sirven a Dios o no lo sirven, como Josué dijo. Todos tenemos esa misma opción. Pero Dios tiene un llamado, Dios tiene un propósito que cumplir. Dios tiene sueños, Dios tiene metas. Escúchenme también los padres de los jóvenes que probablemente no han descubierto su llamado y piensan que todo se resume a venir a la iglesia de vez en cuando. Hay un llamado mucho más elevado que ese. Ser un canal, ser un instrumento en las manos de Dios. Un instrumento de salvación, un instrumento de sanidad, un instrumento de liberación, un instrumento de consolación, un instrumento de bendición material. Es mucho más que simplemente sobrevivir, hermano. Los sueños, los propósitos de Dios, las metas que Dios tenía para José, no era que simplemente se criara como un niño bonito, como un niño favorito. Dios tenía el propósito de levantarlo para preservar a toda su familia. Dios tenía como propósito ponerlo en alto. Y Dios habla de a quienes Él pone en alto: a los que le temen, a los que se humillan. Porque a los elevados y a los altivos Él los mira de lejos y Él los abate. Así que ahí está José ahora como el mayordomo, el jefe de la cárcel, perdón. Y estando en esa condición de la cárcel, está con los presos del rey. A usted lo pueden meter preso, pero si usted es un hijo del rey, Dios va a tener el control y las limitaciones. No lo metieron con todos los perversos, lo metieron donde estaban los presos del rey. Y después lo constituyen en un servidor de los oficiales del rey, y aparece el copero y el panadero. Y entonces resulta, mi hermano, de que aquel que era un soñador, ahora es un intérprete de sueños. Mire, usted puede crecer, hermano. Usted puede comenzar como un soñador, pero después puede ser interpretador de sueños. Así que el copero y el panadero están ahí angustiados un día, y cuando él llega a darle su porción de comida: hey, muchachos, ¿qué les pasa? No, que tuvimos un sueño y no entendemos qué significa, y se lo cuentan. Y él le dice al copero: vas a ser restaurado en 3 días. Él le dice al panadero: te van a volar la cabeza en 3 días, y se cumple. Pero José le dice algo al copero y le dice: mira, le dice, cuando el rey haya levantado tu cabeza, acordate de mí, le dijo. No te vayas a olvidar de mí. Pero hay un detalle ahí. Cuando usted de veras confía en Dios, tiene que confiar en Dios y no en el hombre, porque eso es bien engañoso.
Cuando usted confía en Dios, asegúrese de que está confiando en Dios únicamente. Y entonces resulta que al copero se le olvida a José, hermano. ¿Cómo va a ser eso, hermano, que se le olvida cómo salió de la cárcel? ¿Alguien sabe cuánto tiempo se le olvidó? 2 años. Y el copero no se acuerda de José. Pero Dios, que tiene todo bajo control, Él dice: ahora es el tiempo. Mi siervo ha sido fiel en esa etapa de olvido. Mi siervo fue fiel en la casa de su padre, en el campo siendo rechazado por los hermanos, ha sido fiel en la cisterna, ha sido fiel vendido como esclavo, ha sido fiel como mayordomo, ha sido fiel en la cárcel, ha sido fiel siendo olvidado, ha sido fiel a pesar de que ha sido traicionado, a pesar de que ha sido calumniado, ha sido fiel. Es hora de levantarlo. Y Dios le da el sueño a Faraón. Y el faraón se despierta angustiado por el sueño. ¿Y quién le puso la angustia? Dios. Es Dios quien da los sueños y quien pone la angustia, hermano. Dios puede poner angustia y temor sobre sus enemigos. Dios puede barrer a sus enemigos. Dios puede renovar sus sueños ahora, darle metas y propósitos, pero camine en obediencia. Recuerde, la obediencia fue la virtud de José. La obediencia es un elemento tan importante en nuestra vida. Así que ahora llega el tiempo de ser levantado. Y entonces se le viene a la memoria al copero: ahora me recuerdo de mis maldades. Y es que había un hebreo que: mira, faraón, fíjate que cuando tú nos pusiste en la cárcel, pues tuvimos un sueño y él nos dijo de que a los 3 días me ibas a restaurar y que al otro le ibas a matar, y cumplió, así que yo te lo recomiendo. Y mandan a llamar a José, hermano. Y me encanta la frase: lo vistieron, se rasuró. Rasúrense, hombres. El rey los manda a llamar, el faraón los llama. Se rasuró, lo visten, y él se presenta delante del faraón. Y ahora aquel que había sido rechazado, que había sido calumniado, está en el palacio, hermano. Y ese hombre, déjeme aclararle esto. Me siento muy tocado en mi corazón, por una sencilla razón. La gracia que yo veo en la vida de José, la he vivido. He visto la gracia de Dios en mi vida. He tenido enemigos levantándose. He experimentado algunas cosas, no se comparan al igual que José, pero la gracia de Dios, que es abundante y está disponible, y de la cual todos podemos tomar gracia sobre gracia, es una realidad para mi vida. Y por eso es que me siento así. Este hombre que, habiendo sido rechazado, habiendo sido calumniado, habiendo sido olvidado, es llamado delante del faraón. Ahora el faraón lo respeta y lo oye. Y el faraón le cuenta el doble sueño que tuvo, el de las vacas y el de las espigas. Y entonces José, que ha aprendido a no depender del hombre, sino a depender de Dios, le dice, antes de que el faraón le cuente los sueños, que no está en él el poder interpretar, pero que el Dios de los cielos puede hacerlo. Le da la gloria a Dios. Y entonces José sabe, por la intervención de Dios en su vida, que el sueño, los 2 sueños son uno solo, y que significa que vienen 7 años de abundancia en Egipto y luego 7 años de escasez. Y ahora este hombre que había sido calumniado, que había sido olvidado, que había sido rechazado y escapado de que lo asesinaran sus hermanos, está siendo respetado por el hombre más poderoso del mundo. José está delante del hombre más poderoso del mundo, y este hombre lo está tratando con respeto. Este hombre le está prestando atención. Dios está levantando, Dios está obrando en la vida de José. Y José se constituye
sin quererlo, automáticamente, por la gracia de Dios, en el consejero del faraón. Después de decirle, faraón, estos dos sueños que has tenido son uno solo, y significa esto: 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Él solo se coloca en la posición de ser consejero. Haga esto, le dice, búsquese un hombre sabio que sepa cómo manejar esta situación. Acumulen de toda la riqueza, acumulen de toda la cosecha durante todos estos años de abundancia, y luego cuando venga la escasez van a poder estar preparados para enfrentarla. Y cuando el faraón oye el consejo, le dice a los sabios que están alrededor de él: ¿y qué hombre más sabio que este vamos a encontrar si no hay otro? Vos sos, le dice el hombre que estás diciendo, sos vos. Y faraón le dice: tú vas a estar sobre mi casa y mi pueblo va a ser gobernado por tu palabra. Y nadie va a levantar ni su pie ni su mano sin ti. Solo en el reino, solamente en el trono yo seré mayor que tú. Pero tú vas a gobernar a Egipto. La gracia de Dios, hermano. ¿Sabe qué es lo que yo pienso? La gracia de Dios nos puede llevar tan lejos que ni siquiera lo imaginamos. La gracia de Dios puede obrar a favor nuestro, cosas que no merecemos. Definitivamente no merecemos. La gracia de Dios levanta a José, hermano, hasta ese punto donde ahora el faraón da una orden: súbanlo a un carruaje y ordenen que todo el mundo doble la rodilla delante de él. Y es entonces el simbolismo de la historia que José se constituye en un tipo de Cristo, porque Él es el Señor ante el cual toda rodilla se va a doblar. Él es aquel que fue vendido por 30 monedas de plata por sus hermanos. Él fue aquel que, manteniendo un corazón limpio y en quien no se halló pecado y enmudeció como un cordero, fue cargado todo el pecado sobre él. Entonces José ahora es levantado. La gracia de Dios se manifiesta en la vida de José. Y entonces sucede que se da todo de acuerdo al consejo que él ha dado con respecto a acumular el grano, a construir grandes silos y donde guardar la comida. Y al final el faraón está listo para enfrentar el tiempo de hambruna. Tienen alimento para poder venderle a todos los ciudadanos. Se les acaba el dinero y ahora los mismos ciudadanos le dicen: bueno, cómpranos a nosotros y compra la tierra. Le sustenta con todo, y toda la tierra vino a ser de faraón. Un cambio tremendo por causa de la intervención divina a través de un hombre que era el menor en la familia y menospreciado por todos sus hermanos. Porque Dios puede hacer cosas grandes con cosas y con personas muy pequeñas e insignificantes. Pero mi punto esta mañana, particularmente aparte de la gracia y aparte de animarle a que sea fiel donde se encuentre, viene siendo este. Nosotros encontramos el registro en la palabra de Dios de que José, en el capítulo 41, verso 50, 51 y 52, él nos revela su condición de vida durante todo ese tiempo. Y yo me emociono, me admiro al pensar un joven de 17 años que caminó en el temor de Dios, que caminó en obediencia a su padre, que mantuvo limpio su corazón a pesar de todo, que no cayó en la trampa de la amargura, de la ofensa, de los resentimientos, que guardó su testimonio en medio del ambiente negativo, no se desanimó cuando tuvo que padecer, ni tampoco se apartó de Dios cuando ya las cosas estaban bien, como hacen algunos, que le piden a Dios un negocio y cuando tienen el negocio no tienen tiempo para el Dios que le dio el negocio, que le piden la salud a Dios, pero cuando tienen salud no tienen tiempo para adorar.
al que les ha dado la vida, aliento y todas las cosas. No, Él fue fiel. Él fue temeroso. Él guardó su corazón. Él fue fiel a Dios en todas las circunstancias, y en ese sentido no solamente se constituye en un modelo, sino que también en uno de los héroes de la fe, uno de los precursores que nos muestran algo. Si es posible que usted salga adelante, hermana. Hermano, si es posible que usted salga adelante. No sé si usted está en la cisterna ahorita o está en la cárcel. No sé si está como mayordomo o si está ahorita ignorado. Pero si Dios está con usted, todavía hay cosas grandes que usted podrá experimentar en su vida. Mire el resumen de lo que José dice, verso 50. Y le nacieron a José 2 hijos antes de que viniera el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. 13 años en Egipto, sin el rencor, sin el resentimiento de que sus hermanos lo habían vendido, de que sus hermanos lo querían matar, de que sus hermanos lo trataron como basura, como poca cosa, y lo vendieron como esclavo. Y él le da la gloria a Dios y dice: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, Dios me hizo olvidar toda la casa de mi padre. He vivido sin resentimiento, he vivido sin la nostalgia, he vivido en libertad, porque aunque fui privado de mi padre y de mis hermanos, mi Dios ha estado conmigo. Dios ha sido mi socorro, Dios ha sido mi ayuda. Eso es lo que está escondido ahí, hermano. Lo podemos leer y pasar de largo en eso, pero esto a mí me muestra la fe con la que José vivió. Usted no lo mira ahí levantando altares como hacía su padre, como hacía Abraham. Pero cuando usted mira este hombre de 30 años, que a los 17 años fue rechazado por sus hermanos, lejos de su casa, en un ambiente de pecado, él fue fiel a Dios. En un ambiente de opresión, de limitaciones, de necesidad y de injusticia, él fue fiel a Dios. Y ese es el mensaje de esta mañana. Sea fiel donde quiera que esté. Ya va a salir de la cisterna, hermano. Ya vienen los madianitas a comprarlo. Ya va a salir de la cárcel, hermano. Ya el faraón ya va a soñar. Ya lo van a subir en el carruaje, hermano, y lo van a poner en una posición de honor. Siga esperando, siga creyendo, siga guardando su corazón, siga dándole a Dios la gloria y dependiendo de Dios. Verso 52. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar. ¡Aleluya! Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Como uno que entienda, me voy contento esta mañana. Dios puede hacerlo fructificar, hermano. Es que no es usted, no es su capacidad, no es su habilidad, no es su sabiduría. Es el Dios de los cielos. Es quien es Él, es que hace Él, es lo que Él quiere hacer. Mire la fe de José escondida en esto. Lo llamó Efraín porque él dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. No sé si usted está afligido ahorita, pero quiero que entienda esto: Dios no hace acepción de personas. Lo que hace por una persona, Dios lo puede hacer por otra. Si lo ha hecho por alguien, lo puede hacer por usted. Y usted puede decirle esta misma mañana: Padre, yo creo que tú lo puedes hacer por mí. Tú me puedes hacer fructificar en la tierra de aflicción. Como mujer abandonada, como hijo no reconocido, como una persona sin oportunidades, como alguien tratado injustamente. En la aflicción, Dios, tú me puedes hacer fructificar. Y Él recibe la gloria. Dios recibe la gloria. Me revela
este hombre nos muestra que sí se puede, hermano. El libro de Hebreos en el capítulo 11 nos habla de los héroes de la fe, y cada uno de ellos nos dicen: sí se puede. Sí se puede salir adelante ante la injusticia, ante el peligro, ante la escasez, ante la necesidad. Pero va a ser importante un corazón obediente, un corazón temeroso, un corazón dependiente de Dios, un corazón limpio que no se contamina con las ofensas, un corazón firme, confiado en Dios, que no se detiene cuando todo está mal y no hay nadie que nos extienda la mano. Dios es bueno y Él nos ama con amor eterno. Y esta mañana, al meditar en la historia de este hombre y lo que Dios ha hecho en ese hombre, yo solamente puedo recordarle: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Incline su rostro. Y si usted está en aflicción esta mañana, pídale a Dios que ministre su vida. Si usted siente que está en la cisterna o está en la cárcel, tome la decisión esta mañana delante de Dios de retener su fidelidad. Si usted está esta mañana en la casa del Padre, siendo amado con todos los beneficios, camine en obediencia, camine en temor. Si está como mayordomo recibiendo beneficios y en una condición privilegiada, tenga gratitud. Yo no sé cuál es su condición ahora, pero sí sé que a todos nos pasan cosas buenas y cosas malas. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero